Shalom, amados hermanos. Un Shabbat más que nuestro Abba nos permite estar conectados y en intimidad en su presencia. Así es, amados hermanos, le damos las gracias a nuestro Abba que nos permite reencontrarnos una vez más. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración, Encuentro con Yeshua. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar la reunión de esta noche indicándoles que vamos a tocar un tema por demás importante y además interesante, y es que vamos a ver la arrogancia del hombre. Es aquella cualidad que Yahweh más detesta. Amén. Amén. En las escrituras, mis hermanos, podemos hallar una gran variedad de protagonistas que han sido reprendidos por Yahweh a causa de su corazón altivo. Dice la palabra en Mishle, en Proverbios 16:5, Adonai detesta a todos aquellos con corazón arrogante, y el que golpea mano con mano no permanecerá sin culpa, dice la palabra. Amén. Amados hermanos, Yahweh detesta toda clase de iniquidad, ya sea idolatría, lujuria, hechicería, contiendas, etc. En sí, todo lo malo, todo lo oscuro que no es bienvenido delante de sus ojos. Pero entrando al tema del corazón arrogante, mis amados hermanos, vamos a ver que esta es una de las cualidades que es la causante de otras, tales como la ira, el orgullo, los celos, ¿verdad? La envidia, las contiendas, los rencores, odios, desprecios, desamor, burlas, críticas, la avaricia, también los pleitos, ¿no ves? Los desacuerdos, pero también tiene que ver con los placeres y vicios en todos nuestros sentidos, ¿verdad, hermanos? Así es. Todas estas cualidades entran en juego cuando una persona se deja llevar por su altivo corazón. Es cuando deja de lado al Creador y vive para sí mismo, creyéndose el dueño del mundo. Amén. Ojo, existen personas que se dan cuenta de su arrogancia, pero no queriendo reconocerlo, ¿cierto? Así es, verdad. Y estas personas, claro, correcto, buscan refugiarse en su propio yo egoísta, ¿verdad? ¿Para qué? Para descargar esas culpas que llevan encima y descargarlas, hacerles pagar, digamos, como decimos acá en Bolivia, a personas que lo están perturbando, ¿verdad? Amén. Amén. Buscan a quién buscarle la guerra. Su ataque consiste en hacer sentir al oponente derribado, es decir, aplastado. Aplastan a quienes ven como su contrario para tomar ventaja, para lograr su propósito, para enaltecerse y no sentirse inferior. Necesitan hacer esto. Pero en el medio de eso no se dan cuenta que el daño se lo hacen a ellos o a ellas mismas. Así es. Y lastiman a su prójimo. Pero comencemos diciendo, Isabelita, a ver qué es la altivez, ¿verdad? Y la altivez podemos definirla como aquella actitud orgullosa, soberbia, del que se cree superior a los demás, ¿verdad? En especial en relación con la manera, con sus modales y las palabras con que estas personas se expresan. Son arrogantes y se creen que son el centro del mundo, ¿verdad? Y que todos los que están a su alrededor les deben respeto y además tienen que reverenciarlos. Y por esa actitud pisotean a cualquiera, y particularmente tienen una característica que es hacer todo a su manera. Quieren hacer todo a su manera, ¿no? Amén. Muy bien, ahora vamos a ir a las escrituras y vamos a ver qué nos dice Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. 6 cosas, dice la palabra, hay que Adonai, y 7 son abominación para él, y es causa de la impureza de su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina intrigas perversas. Perdón. ¿De cuánto?
16 al 19. Me disculpa, se me fue el mouse. 16. Ok. Un corazón que maquina intrigas perversas, pies prestos a correr a hacer el mal, testigo falso que miente con cada aliento y aquel que siembra discordia Amén. entre hermanos. Y podemos ir también al libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 4, verso 6. Pero la misericordia que él da es mayor. Por eso dice, Adonai se opone al arrogante, pero da misericordia al humilde. Amén, hermanos. Entonces, podemos ver que tener un cierto grado de orgullo, de arrogancia, suele pasar en la mayoría de nosotros, ¿verdad? A veces tenemos envidia, pero es un tipo de envidia no perjudicial, además momentánea, ¿verdad? Pero no se llega a perjudicar ningún entorno familiar ni amistad, o sea, ni de amistades, ¿verdad? El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9, nos dice: pero me ha dicho, mi favor es suficiente para ti porque mi poder llega a la perfección en la debilidad. Por lo tanto, estoy muy feliz al jactarme de mis debilidades, para que el poder del Mashiach descanse sobre mí. Amén. Amén. Hermanos, el orgullo puede referirse a la satisfacción que se siente por algo que se hace o se posee, ¿verdad? Sin embargo, con frecuencia, esto señala un exceso de autoestima personal. ¿Ven? El sentimiento de esta persona orgullosa que se considera superior a otros por varias razones: por su capacidad, por su apariencia física, por su riqueza o por su posición social. Entonces suele manifestarse con una actitud arrogante, ¿verdad? Hay un aspecto característico en estas personas que es la altanería. No sé si ustedes han conocido personas de esa forma. Entonces, de esta clase de orgullo, hermanos, tenemos que huir, puesto que esto nos hace alejarnos de Yahweh y no permitirnos el amor en nuestros corazones. Amén. Amén. Y vamos al libro de Jeremías. (21:4). Jeremías 21:4. No, estamos Jeremías Jeremías 9, 23 al 24. Estoy en otro. Jeremías 9, 23 y 24. Gracias, abuelita. Estaba leyendo un versículo más abajo. 23 y 24. Okay. Aquí está lo que Adonai dice: que el sabio no se jacte de su sabiduría, que el poderoso no se jacte de su poder, que el rico no se jacte de sus riquezas. Más bien, el ostentador que se jacte en esto, que él me entiende y me conoce, que yo soy Adonai, que ejercito misericordia, justicia y rectitud en la tierra, porque estas cosas son mi placer, dice Adonai. Amén. Y Proverbios, Mishle 21:4 nos dice: ojos altivos, corazón arrogante y vivir como un malvado, eso es pecado. Amén, dice hermano. la palabra. Ojos altivos. Bien, está hablando del corazón. El corazón no debe ser arrogante y tenemos que no vivir más bien como un malvado, dice, porque eso es pecado, ¿verdad? La altivez, hermanos, no es buena. Además, vemos que le desagrada a Yahweh. En estos últimos tiempos podemos ver que la altivez del corazón humano está ganando terreno. Y en todos los aspectos, lo vemos todos los días, ya que Hasatán, el adversario, cada día que pasa va enfriando los corazones que están alejados de Yahweh. Wow.
Todos los días vemos en las noticias cosas tremendas, ¿verdad? Y está cumpliendo lo que dijo Mateo, que en estos últimos tiempos el corazón de muchos se iba a enfriar y la maldad iba a acrecentar, ¿verdad? Y lo estamos viendo con mucha frecuencia, todos los días. Así es, la altivez del corazón humano está ganando terreno en esta época, lamentablemente. Segunda Timoteo 3, versos 1 y 2. Además, entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y los hombres serán amantes de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, blasfemos, negadores de la gracia, impíos. ¿Será casualidad que estamos leyendo esto? ¿No vemos ese tipo de personas todos los días? Así es, lamentablemente. Primera de Juan 2:16. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Amén, hermanos. Y ahora quisiera que nos acompañen a ver cómo Yahweh castigó al rey de Tiro por su altanería, por su arrogancia. Y aquí podemos ver que, a diferencia, vamos a cortar este sello, un segundito, vamos a ir a la palabra. Quiero venir acá. Vemos como Yahweh castigó al rey de Tiro, ¿verdad? Entonces decíamos que, a diferencia de los soberbios gobernantes de Egipto, Asiria y Babilonia, el rey de Tiro, hermanos, colaboró en un principio con el pueblo de Israel, con el pueblo de Yahweh. Durante los reinados de David y Salomón, proporcionaron materiales y artesanos de gran habilidad para la construcción de los edificios reales y del templo de Yahweh. Eso lo podemos ver y lo pueden revisar ustedes en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11. 2 de Samuel, capítulo 5, 2 de Samuel, capítulo 5, verso 11, 2 de Crónicas 2, 11 al 16. Entonces, con esas dos referencias bíblicas pueden ver esto que acabo de decirles. Pero lamentablemente los reyes de Tiro, hermanos, acabaron volviéndose contra el pueblo de Yahweh. Y eso lo pueden ver en el Salmo 83 del 3 al 7, Joel 3, 4 al 6, Amos 1, 9 y 10. Dice la palabra, busquen en Ezequiel capítulo 28, verso 2, dice: Ven Adán, dile al caudillo de Tiro que Adonai dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, yo me sentaré en el trono de Adonai rodeado por el mar. Sin embargo, tú eres un hombre, no Elohim, a pesar de que crees que piensas como Elohim. ¿Dan cuenta? Entonces acá vemos cómo Tiro acumuló grandes riquezas como centro del comercio y fue famoso, dice, por la belleza de sus productos. Eso está descrito en Isaías 23, 8 y 9. Entonces también vemos ahí que sus reyes se volvieron arrogantes y comenzaron a oprimir al pueblo de Yahweh. Amén. Existe otra razón para evitar el orgullo indebido. Si lo dejamos crecer en el corazón, puede convertirse en una de las expresiones más detestables del orgullo, a saber, la altivez o la altanería. ¿Y qué es la altivez? La persona altiva no solo se considera superior a los demás, sino que es despectiva en su trato.
Eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Vamos a ir a Lucas. Gilel 18. Y vamos a leer los versos del 9 al 14. También a algunos que se apoyaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás, contó esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un parush y el otro un cobrador de impuestos. El parush, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oh Elohim, te agradezco que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de mis ganancias totales. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Adonai. Amén. Al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero a todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Yeshua incluyó a la altanería en la lista de cosas malas que salen del corazón de los hombres y lo contaminan, ¿verdad? Grave. A continuación quisiera que veamos algunos personajes protagonistas de las Escrituras que fueron altivos y también fueron reprendidos. Entonces vamos a leer Sofonías capítulo 3, verso 11. Ok. Cuando ese día venga, no estarás avergonzado de todo lo que has transgredido contra mí, cometiendo maldades contra mí, porque entonces yo removeré de entre ustedes a aquellos de ustedes que tienen gozo en la arrogancia. Ya no estarán llenos de orgullo en mi monte Kadosh. Amén. Entonces Yahweh está dando una advertencia, ¿verdad? Ok. Entonces ahora podemos ver y recordar cómo Yahweh humilló al faraón de Egipto, ¿verdad? El faraón de Egipto, quien ciertamente tenía un corazón altivo, considerándose un dios, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Al que había que adorar. Él despreciaba a sus esclavos, despreciaba a los israelitas, y a la solicitud de que los dejara ir al desierto para que celebraran las fiestas, para que celebraran más bien las fiestas de Yahweh, respondió con arrogancia, ¿verdad? Y vamos a recordar lo que les decía. Vamos a ir a Shemot 5 y vamos a leer versículos de 1 y 2. Después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón: aquí está lo que Adonai, el Elohei de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es Adonai, que yo he de obedecer lo que él dice que deje ir a los hijos de Israel? Yo no conozco a Adonai y tampoco dejaré ir a Israel. Grave el corazón de Faraón, ¿verdad? Terrible. Entonces, no lo reconocía. Entonces, tras castigar a Faraón con 6 plagas, ¿verdad? Yahweh manda nuevamente a Moshe a hablar con él. Y vamos a ver lo que le dice en Shemot 9, verso 17. Puesto que aún te estás indisponiendo en contra y no los dejas ir. Hermanos, en otra versión dice: todavía estás portándote altivamente, es decir, arrogantemente contra mi pueblo al no enviarlo. Entonces ahí es cuando Moshe anuncia la 7ª plaga, una granizada que arruinó la tierra,
Tan pronto como se liberó a los israelitas después de la 10ª plaga, Faraón cambió de parecer y salió, ¿verdad? Recuerden ustedes, a perseguirlo. Amén. Pero finalmente, Faraón y su ejército quedaron atrapados en el Mar Rojo, ¿no es verdad? Amén. Okay. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo la altivez de aquel gobernante? Veamos cómo sus propias tropas exclamaron y le reclamaron. Vamos a Shemot 14:25. Y Alef-Taf torció el eje de las ruedas de sus carros, de modo que los conducían con dificultad, por lo que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Adonai pelea por ellos contra los egipcios. ¿Se dan cuenta de algo en este versículo? ¿Cómo empieza? Alef-Taf. ¿Quién es el Alef-Taf? El principio y el fin. Yeshua. Yeshua. Entonces Yeshua torció el eje de las ruedas de sus carros. Amén. Amén. Cosa hermosa, ¿no? Pero bien, continuando con el castigo de los otros gobernantes, recordemos y sabemos que Asiria fue conquistada por Babilonia, ¿verdad? Y más tarde, 2 altivos monarcas babilonios, también fueron humillados. Recordemos el banquete que celebró más bien el rey Belsasar, en el que él y sus invitados reales alabaron a sus dioses bebiendo vino en las copas tomadas del templo de Yahweh. Recuerdan, ¿verdad? Pero también de repente apareció una mano humana que comenzó a escribir en la pared. Wow. Eso estaba en el libro de Daniel, ¿verdad? Entonces se le pidió al profeta Daniel que descifrara el misterioso mensaje. Y veamos qué dice. En Daniel 5, del 18 al 22. Amén. Daniel 5, 18 al 22. Ok, ¿qué dice? Empecemos. Oh rey, el Elohim Haelión dio a Nabucodonosor, tu padre, un reino, como también honor, gloria y majestad. A causa de la grandeza que él le dio a él, todas las naciones, tribus y lenguas temblaban y temían ante él. Cualquiera que él quería le daba muerte, cualquiera que él quería lo mantenía vivo, cualquiera que él quería lo promovía y cualquiera que él quería lo humillaba. Pero cuando su corazón fue alzado, su ruaj se envalentonó para actuar arrogantemente, así que fue depuesto de su trono real, y su honor le fue quitado de él. Fue echado de entre los hombres, su corazón fue hecho como la naturaleza de las bestias, vivió con los asnos salvajes, se le daba de alimento hierba como un buey, y su cuerpo era bañado con rocío del cielo, hasta que él aprendió que Haelión Adonai es amo sobre el reino de los hombres. Amén. Y se lo dará a quien él le place. Pero Belshazzar, tú, su hijo, no has humillado tu corazón a pesar de que tú conocías todo esto. Amén. Hermanos, yo más bien les recomendamos que para que tengan una mejor comprensión de lo que estamos hablando, les sugerimos que lean el capítulo 5 de manera completa. Amén. Amén. Entonces así tenemos en la palabra muchos ejemplos que a causa de su enaltecido corazón padecieron padecieron a causa de las manos de Yahweh, ¿no ve? Como por ejemplo el gigante filisteo Goliat, el primer ministro persa Amán y el rey Herodes Agripa, que gobernó la provincia de Yehudá, ¿verdad? Yahweh hizo que por su arrogancia sufrieran una muerte humillante. Amén. Entonces recordemos brevemente, leyendo las escrituras, cómo fue la humillación y muerte de Goliat, el gigante. Vamos a 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a leer
los versículos del 42 al 51. Es importante que todos estos versículos que vamos leyendo son un resumen, ¿verdad? Entonces sería bueno que ustedes complementen el estudio con leyendo prácticamente atrás, muchos versículos atrás, o todo el capítulo en realidad, para poder tener una mejor 42. comprensión. 17 del 42 al 51, ¿verdad? Okay. El filisteo miró a David de arriba abajo y no tuvo más que desprecio por lo que vio: un joven con cachetes sonrojados, pelo rojo y buen mozo. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro? ¿Es eso lo que vienes a mí? ¿Palos? David dijo: no, sino peor que un perro. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Entonces el filisteo dijo a David: ven aquí, a mí, para que pueda dar tu carne a los pájaros en el aire y a los animales salvajes. David respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo voy a ti en el nombre de Adonai Elohim Sebaot, el Elohim de los ejércitos de Israel, a quien tú has retado. Hoy Adonai te entregará en mis manos. Yo cortaré tu cabeza de ti y daré tus extremidades y las extremidades del ejército de los filisteos a los pájaros en el aire y a los animales en la tierra. Entonces toda la tierra sabrá que hay un Adonai en Israel. Y toda la asamblea aquí sabrá que Adonai no salva por espada o lanza. Porque esta es la batalla de Adonai, y él te entregará a nuestras manos. Y el filisteo se levantó y vino cerca a encontrarse con David. David puso su mano en su saco, sacó una piedra y le lanzó con su honda. Golpeó al filisteo en la frente y la piedra penetró el casco y se enterró en su frente. Así cayó de bruces en la tierra. Así David derrotó al filisteo con una honda y una piedra, golpeando al filisteo y matándolo, pero David no tenía espada en su mano. Entonces David corrió y se paró sobre el filisteo, cogió la espada de él y terminó de matarlo y cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Amén. Amén. Otro ejemplo que podemos ver es que cómo pagó el rey Herodes, también a causa de su altivo corazón. Acá vamos a leer no solamente un versículo, pero sería ideal que ustedes lean el capítulo completo. Vamos a ir a Hechos 12, del 1 al 23. Fue alrededor de este tiempo que el rey Herodes comenzó a arrestar y a perseguir a ciertos miembros de la asamblea mesiánica, y le dio muerte por la espada a Jacob, el hermano de Johanán. Cuando Herodes vio cuando esto complacía a los Yehudín no creyentes, a los judíos no creyentes, procedió también a arrestar a Kefa, a Pedro. Fue durante los días de Matzá. De modo que cuando Herodes le agarró, lo echó en prisión y fue entregado a ser custodiado por 4 escuadras de 4 soldados, cada una con la intención de traerle a juicio público después de Pesaj. Por lo tanto, Kefa estaba custodiado en la prisión, pero la asamblea mesiánica hizo intensas oraciones por amor a él. La noche antes de que Herodes le llevara a juicio, Kefa estaba durmiendo entre los soldados. Estaba atado con 2 cadenas y había guardias a la puerta manteniendo la custodia de la prisión. De repente el malaj de Adonai se paró allí y una luz resplandeciente en la celda tocó a Kefa en el costado y le despertó diciendo: apúrate, levántate, y las cadenas se cayeron de sus manos. El malaj le dijo: ponte la ropa y las sandalias, échate tu capa por encima y sígueme. Saliendo, Kefa le siguió, pero no se daba cuenta si lo que estaba sucediendo era real, sino que pensó que estaba viendo una visión. Cuando pasaron al primer guarda y al segundo, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad.
Ese se abrió por sí solo para ellos y salieron. Avanzaron el tramo de una calle y de repente el malaj le dejó. Entonces Kefa volvió en sí y dijo: ahora sé que verdaderamente Adonai envió a su malaj, a su ángel, para rescatarme del poder de Herodes y de todo lo que ansiaban los Yehudim. Y dándose cuenta de lo que había sucedido, fue a casa de Miriam, la madre de Juan, apodado Marcos, donde se había reunido mucha gente para orar. Llamó, golpeando el portón de afuera, y una sirviente llamada Roda vino a responder. Ella reconoció la voz de Pedro y estaba tan feliz que corrió hacia adentro sin abrir la puerta y anunció que Kefa estaba parado afuera y le dijeron: estás fuera de sí. Pero ella insistió que era verdad, de modo que dijeron: es su malaj. Mientras tanto, Kefa siguió golpeando y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Él, haciéndoles señales con la mano para que callaran, les contó cómo Adonai le había sacado de la prisión y dijo: digan todo esto a Jacob y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando vino la luz del día había un alboroto, no pequeño, entre los soldados sobre qué habría sido de Kefa. Herodes hizo que buscaran cuidadosamente, pero no tuvieron éxito en encontrarle, así que después de interrogar a los guardas, ordenó que fueran ejecutados. Entonces Herodes se fue de Yehudá a Cesarea y pasó un tiempo allá. Herodes estaba muy furioso con la gente de Zor y Sidón, de modo que se unieron y pidieron audiencia con él. Después de asegurarse con Blasto, el jefe de los eunucos del rey, diera su aprobación, pidieron shalom, porque ellos dependían de las tierras del rey para sus provisiones de alimento. Un día fue fijado y Herodes, vistiendo sus ropas reales, se sentó en el trono y les dio una oratoria. El pueblo empezó a gritar: esta es la voz de Elohim y no la de un hombre. 23 más. De una vez, porque Herodes no le dio la gloria a Adonai, el malaj de Adonai lo derribó al suelo y se murió comido por gusanos. Wow, tremenda muerte, ¿verdad? Por arrogante. Proverbios 16-18, hermano, nos dice que la soberbia, la arrogancia, va delante de la destrucción. Y la insensatez antes del fracaso. Nos vemos acá un Herodes que era arrogante e insensato. También, ¿verdad? Amén. Entonces, grave, ¿verdad? Entonces, con todo esto vemos, hermanos, que el enemigo, Hasatán, es el mejor amigo de la altivez, es el mejor amigo de la arrogancia. Recordemos, desde el principio, desde la tentación que hizo a Adán y a Java, Adán y Eva, ¿verdad? Eso está en Bereshit 3, ¿no? Al principio de Bereshit 3, capítulo 3, donde vemos que rechazaron el derecho de Yahweh a gobernarlos, ¿verdad? Y llegaron a ser más bien adoradores del adversario, ¿verdad? Entonces también podemos rescatar de todo lo que estamos estudiando hoy que la altivez del enemigo no conoce fronteras. De hecho, él ha procurado tener a todas las criaturas inteligentes del cielo y de la tierra, incluso fíjense a Yeshua, ¿verdad?, a que lo adoren y rechacen la soberanía, ¿no?, que venía de nuestro Abacadosh. Leamos Mateo 4, 1 al 10. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruaj al desierto para ser tentado por Hasatán. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador vino a él y le dijo: si eres el Ben Eloja, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces Hasatán le llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del templo y le dijo: si eres el Ben Eloja, lánzate abajo, pues está escrito: él ordenará a sus malajim acerca de ti y en sus manos te sostendrán
para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua les respondió otra vez, está escrito, no tentarás a María tu Eloja. De nuevo le llevó Hasatán a la cumbre de una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todas estas cosas te daré si te postras y me adoras y me descubres tu cabeza. Vete, Hasatán, Yeshua le dijo, porque está escrito, a Adonai tu Eloja adorarás y solamente a él servirás. Imagínense ese atrevimiento del enemigo, ¿no? Tentarlo a Yeshua. Entonces, lo que puede hacer con nosotros, ¿verdad? Isaías 14, 12 y 13. Dice, ¿cómo has caído de los cielos? Laméntate al rayar el alba. Fuiste derribado a la tierra, insolente de las naciones. Tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Adonai, me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas hacia Amén. En el norte. Amén. Un versículo más quiero leer para terminar esta parte. Está en 2 Corintios 4:4. Aquellos a quienes Elohim ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz de las buenas noticias, del esplendor del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Bien, hermanos, podemos observar y vemos que tenemos que evitar la altivez, ¿verdad? A como dé lugar, y que esta altivez no gane terreno en nuestros corazones. La lección es que las riquezas o la autoridad pueden engreír incluso a un creyente que haya servido a Yahweh y que lo haya servido con un corazón puro, ¿verdad? Así es. Y también es posible que se vuelva soberbio. Ni siquiera, o sea, no solo por las riquezas, sino porque alaben sus éxitos, su sabiduría, su capacidad, su belleza incluso, ¿verdad? La gente se puede ensordecer y entrar en arrogancia. Así es. El creyente, nosotros como creyentes hermanos, tenemos que estar alertas, apercibidos en todo momento, para no dejar que la altivez y la arrogancia se alojen en nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Sobre todo si comenzamos a tener éxito en lo que hacemos o si nos dan mayores responsabilidades. A veces cuando tenemos un aumento, una promoción en nuestro trabajo, creemos que somos mejores, nos ensorbecemos, ¿no? De ser un simple, digamos, un empleado normal, a que lo nombren un gerente, por ejemplo. Muchas personas decimos, ¿no? Hay un dicho común que dice que se le suben los humos a la cabeza. Eso es lo que hay que evitar, hermanos amados. Amén. Un ejemplo también de un corazón altivo vemos en la muerte de Usías, ¿verdad? Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, aquí está, 26, 4 y 5, nos dice: Él hizo lo recto a los ojos de Adonai, siguiendo el ejemplo de todo lo que su padre Amatzia había hecho. Él consultó a Adonai durante el tiempo de la vida de Sejarya, quien entendía el temor de Adonai, y siempre y cuando consultaba a Adonai, Adonai lo prosperaba. Vamos a adelantarnos hasta el verso 16 al 18. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se levantó para su destrucción, lo cual lo causó transgredir contra Adonai su Elohim, por ir dentro del templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso. Azaria el Cohen entró tras él, y con él estaban 80 de los Kohanim de Adonai, hombres poderosos. Se enfrentaron a Uzziyahu el rey. Ellos le dijeron: no es tu trabajo, Uzziyahu, quemar incienso para Adonai. El trabajo de quemar incienso pertenece a los Kohanim, a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido dedicados como Kadosh, como santos. Vete del lugar Kadosh, has entrado sin derecho
y Adonai Elohim no te honrará por esto. ¿Ven cómo ha ido cambiando Usías? ¿Verdad? ¿Y qué dice el versículo 21? Usías, el rey, tuvo Zaharat, lepra, ¿verdad? Hasta el día de su muerte. Él vivió en una casa separada porque tenía Zaharat y no era permitido en la casa de Adonai. Mientras tanto, Yotán, el hijo del rey, se encargaba de la casa del rey y era regente sobre el pueblo de la tierra. Amén. Ahora, si comparamos el caso del rey Usías con Ezequías, quien en cierta ocasión, hermano, estuvo a punto de marchar su excelente reputación por casi la ruina por tener un corazón altivo. Afortunadamente, Ezequías, ¿qué hizo? Ezequías se humilló por la altivez de su corazón. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? Es que recobró el favor de Yahweh. Amén. Leamos eso en 2 de Crónicas también, capítulo 32. 24 al 26. O sea, que reconoció, ¿no?, la altivez de su corazón. Veamos, a ver, leamos. Alrededor de este tiempo, Hisillahu se enfermó al punto de la muerte, pero él oró a Adonai, quien le escuchó aún dándole una señal. Sin embargo, Hizquillahu no respondió conmesuradamente con el beneficio hecho a él, porque él se hizo orgulloso. Así trajo ira sobre sí y como también sobre Yehudá y Jerusalén. Pero Hizquillahu luego se humilló así por su orgullo, ambos, él y el pueblo que habitaba en Jerusalén. Así que la ira de Adonai no los golpeó durante la vida de Hizquillahu. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo humillarse puede traer el favor de nuestro Abacadosh. Humillarnos, rendirnos ante él, ¿verdad? Él reconoció, ¿no? Correcto. Nuevamente les recomendamos leer todo este capítulo 32 para que tengan una mejor comprensión de lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, observamos también que el remedio contra la altivez, ¿qué sería entonces? La humildad. La humildad, ¿verdad? Amén. Y es verdad, la humildad es lo opuesto a la altivez, es lo opuesto a la arrogancia. Leamos Job. Estamos por acabar, falta un poco nomás. Pero está interesante, ¿verdad? Sí. Job 33, verso 8 al 18. 8 al 18. Ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. He aquí, él busca pretextos contra mí, me tiene por enemigo suyo. Pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. He aquí, déjame decirte que no tienes razón en esto, porque Elohim es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente Elohim habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, sí, ¿no? Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitaban en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardado. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Amén. El hombre, ¿verdad?, es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos. Ok, pero ante esto, ¿qué le responde? ¿Cuál es la respuesta de Yahweh? Volvemos a Job, y nos vamos al capítulo 38 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Entonces Adonai le respondió a Iov desde la tormenta: ¿Quién es este oscureciendo mis planes con sus palabras ignorantes?
Párate como un hombre y cíñete. Yo haré las preguntas y tú darás las respuestas. Amén. Entonces está clarito, ¿verdad? Yahweh le respondió de una manera tajante. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar en un minuto. Amados hermanos, vamos a ver ahora la gran importancia de reconocer nuestros pecados, ¿verdad? Y sobre todo humillarnos delante de Yahweh, tomando en cuenta todo lo que hemos comenzado a leer, lo que estamos leyendo hasta este momento. Amén. Vamos a volver a la palabra. Déjeme que corte la palabra. Bien. Bien, entonces, hermanos, con todo lo que hemos leído, vemos algunas diferencias entre el pecado, empezando por el pecado de Saúl y el de David, ¿verdad? La historia de Samuel nos presenta la figura de los dos primeros reyes de Israel. Estamos hablando de Saúl y del Melech David, ¿verdad? Ambos fueron elegidos por Yahweh y consagrados por el profeta Samuel. Sin embargo, la trayectoria de los dos fue muy diferente, ¿verdad? E incluso divergente. Pues mientras el primero, Saúl, fue rechazado, depuesto de su cargo y liquidada su descendencia, el segundo, el Melech David, más bien fue ensalzado. Se le prometió un trono duradero y su descendencia asegurada para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué se podrá deber esas diferencias? El relato de la ascensión al trono de ambos muestra sus cualidades y virtudes, pero no oculta tampoco sus defectos, ¿cierto? Ambos salvaron a Israel en momentos difíciles de su historia. Así es. Y se reseñan las cualidades que les hicieron merecedores de tal honor. Pero también se cuentan sus pecados. Los dos fallaron y pecaron. Entonces, ¿cuál sería el pecado de Saúl? El pecado de Saúl, si vemos bien, si analizamos bien, en apariencia era de menor importancia que el de David. Pues este cometió los tres pecados más graves, David, ¿verdad? Cometió adulterio con la mujer de Urías, asesinó a Urías para ocultar su crimen y también entró en apostasía al ordenar el censo de la población, usurpando en este caso la soberanía de Yahweh, ¿verdad? Ya que los reyes de Israel, como indica su nombre, eran solamente enviados, lugartenientes de Yahweh, que gobernaban en su nombre, pero no en su lugar, ¿verdad? Amén. Sin embargo, uno de ellos fue repudiado y del otro declaró Yahweh mismo, que ese personaje tenía un corazón semejante al suyo. Amén. Wow. ¿Cuáles fueron las diferencias entonces? Hay dos notables diferencias entre uno y otro, pues Saúl, al ser reconvenido por el profeta, excusó su culpa aduciendo justificantes que le exoneraban, mientras que David, denunciado por Natán, se humilló reconociendo su pecado. A pesar de que David es triplemente pecador, y en el lenguaje semítico esto indica que ha consumado la plenitud del pecado, la humildad y el reconocimiento de sus pecados convierten a David en un verdadero pobre, que al no poder justificarse ante Yahweh, se abandona en sus manos y acepta cargar sobre sí las consecuencias de sus pecados. Hermanos, ¿se dan cuenta de esa importancia?
de reconocer nuestros pecados, de humillarnos ante Yahweh. El Kireso nos conoce, pero Él espera que nosotros con nuestra propia boca confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Nos humillemos, tengamos ese temor reverente ante Él. David, como hemos leído y como lo dijo Isabelita hace un momento, era un pecador. Pero ¿qué fue lo que agradó a Yahweh? Su corazón, su actitud, ¿verdad? Su arrepentimiento, su teshuvah, su humildad. Eso fue lo que lo salvó. Amén. Pero Shaul, por otro lado, no reconoció su pecado. Y es que el mal de Shaul no residió solamente en los intentos de justificarse. Ya porque sabemos que sin reconocimiento de culpa no es posible el perdón. Es decir, si tú no reconoces que has pecado en algo, ¿cómo vas a esperar que alguien te perdone, verdad? El pecado de Shaul, sin embargo, es sumamente peligroso, o era peligroso, porque Shaul fue puesto como guía del pueblo, ¿verdad? Y recordemos el motivo. Yahweh le había ordenado llevar la guerra de exterminio a Amalek, ¿verdad? Un pueblo que desde los tiempos del desierto se había opuesto reiteradamente a Israel. Entonces, según la costumbre de la época, había que destruir todo ser viviente de su enemigo, ¿verdad? Y esta práctica tenía como finalidad evitar el contagio de la cultura del pueblo que podía inducir a Israel a la idolatría. Entonces, Shaul cumplió en parte el mandato de Yahweh, pero se reservó para él al rey Amalek, seguramente para presentarlo como un trofeo de su victoria, ¿verdad? Y de lo que había ganado, para sentirse, no sé, vanidoso, arrogante, orgulloso, ¿verdad? Altivo, en lugar de ofrecerlo como sacrificio de ofrenda ante Yahweh, reconociendo que la victoria le correspondía más bien a la intervención de Yahweh. Pero el que hizo, él juzgó más conveniente celebrar su sacrificio de lo que conseguía sin complacer a Yahweh. Pero él creía que lo complacía, ¿no? Pero también quería congraciarse, quería obtener el aprecio de su pueblo. Entonces empezó a darles carne gratis, ¿no? Hacía sus eventos, sus actividades, como una recompensa tras el duro esfuerzo de la batalla, ¿verdad? Buscando un compromiso entre Yahweh y el pueblo con el que ha sido infiel a su misión, quebrantando el mandato de Yahweh. Es estimado no haber cometido una falta grave, pues en el fondo ha actuado de buena fe, sino porque no sirve para el cargo al que ha sido promovido. Eso es verdad. A veces hacemos cosas para las cuales no hemos sido llamados, ¿verdad? Y cometemos los errores como cometió Shaul. Porque vemos que él tenía ese desconocimiento, ¿no? Él actuaba en su forma, y yo sí, Yahweh me va a agradecer, etc. Y él en sus fuerzas hizo lo que él pensaba que estaba bien, pero no era lo que Yahweh le había mandado. Amén. Amén. Como mensajero enviado de Yahweh, Shaul debía ser fiel a toda la voluntad de nuestro Abba. Pero Shaul, hermanos, quería pensar por su cuenta. Y acá no entra en lo que no entendía, ¿verdad? Anteponía su propia razón a la obediencia. Y a veces también nosotros hacemos eso, ¿verdad? Adecuamos la escritura a lo que nos conviene. O por otro lado, también pensamos que lo que hacemos con nuestra mente, ¿no?, está en concordancia con la palabra, y a veces no es así. La palabra misma dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, justos, pero son caminos de muerte, ¿verdad? Entonces, Shaul no se abandonó en Yahweh, o sea, no descansó en Yahweh, no confió en su poder, en lo que él le había dicho que iba a hacer. Por lo tanto, se convirtió en un instrumento no válido para las manos de Yahweh. Amén. 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 Amados hermanos, ya estamos por terminar esta reunión, pero no queremos hacerlo sin deleitarnos leyendo unos cortos versículos
que van a llenar nuestro corazón Salmo, ¿no? de mucha alegría. Amén. Vamos a comenzar con el Salmo 44. Bendecido es el hombre cuya confianza está en el nombre de Adonai y no ha considerado vanidades ni falsos frenesís. Amén. En otras palabras, bendecido es el hombre que tiene emuná en el nombre de Yahweh y que no ha entrado en orgullos, en altiveces, en arrogancias, ¿verdad? Amén. Salmo 138. 6. 138, 6, ¿qué nos dice? Porque aunque Adonai es excelso, Él cuida a los pequeños, mientras que al orgulloso mira desde lejos. Amén. Amén. Cuando habla de pequeños, está hablando de personas humildes, ¿verdad? ¿No ve? Rectas, sadiks, no arrogantes, no altivos. Amén. Mateo 23:12. Pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Amén. Amén. Vemos que nos dice en Romanos 12:16. Sean sensibles para con las necesidades de los otros. No se crean a ustedes mismos mejores que los demás. No sean vanidosos. ¿Qué nos está diciendo hoy el Padre? Que no seamos arrogantes, no seamos altivos, no seamos vanidosos, más bien seamos asertivos, seamos sensibles, un corazón misericordioso con todas aquellas personas Amén. que necesitan de nosotros, ¿verdad? Y en último versículo está en Proverbios 8:13. El temor a Adonai es odio a todo el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de lengua. Amén. Amén. Amén, Baruch hermano. Hashem. Amén, hermano. Gracias, Abba. Amados hermanos, con este versículo hemos concluido la reunión de esta noche. Vemos que como cada semana las escrituras se explican por sí solas, ¿verdad? Comencemos, hermanos, a enfocarnos en la grandeza de nuestro Abacadosh, en su inmensa misericordia, en ese amor que tiene con nosotros, en esa gracia, en ese favor que nos dio de poder escudriñar sus escrituras con total libertad, de escudriñar su Torah, de conocer sus misterios, de poderla leer, de tener ese regalo hermoso de su Torah, de nuestro Mashiach, y una enseñanza hermosa como la de hoy día. Le pidamos a Él que no permita que nuestro corazón jamás se ensorbezca, jamás sea un corazón arrogante, que nuestras vidas sean para servir a los demás, no para servirnos de los demás, que nos evite el orgullo, la vanidad, la altivez, el tratar mal a las personas, el ver por encima de nuestro hombro a las demás personas, ver a todos como inferiores nuestros. Abacadosh, libéranos de todo eso, Señor. Padre amado, gracias por tu palabra de esta noche, una palabra que derramaste sobre tu pueblo, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Yahweh bendito, gracias Yeshua por tu amor, gracias porque tus ojos están puestos en nosotros, en los que estamos acá, en los que van a ver esta enseñanza en las redes sociales, Señor, en el canal de YouTube. Bendícelo, Señor, bendice a mis hermanos, a los miembros de esta congregación, Señor. Amén. Y gracias por este Shabbat, gracias por este día, Señor bendito, gracias porque nos has regalado una semana hermosa, unos días de descanso hermoso, Señor, y hoy empezamos una semana con mucha fuerza, Señor, con mucha emuná, con bitajón, Señor, sabiendo que tú vas a enderezar nuestros pasos, vas a restaurar todas las áreas que aún están pendientes en nuestras vidas, Señor bendito. Entregamos nuestra vida a ti, la ponemos a tus pies, Señor, eres el dueño, eres el timón de nuestras vidas, Señor bendito. Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Gracias, mi amado Padre. Si está en tu voluntad reunirnos nuevamente el siguiente Shabbat, estaremos aquí presentes, felices, contentos, gozosos de estar en nuestras mesas, en nuestras casas, Señor,
transmitiendo tu palabra a través de este streaming, de esta transmisión por internet. Mis amados hermanos, que nuestro Abacadosh los bendiga grandemente, con toda bendición, y será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si así Él lo permite, en tanto Shavuot Tov. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amén.